los arenales. De Chiapas y Oaxaca. Y bueno, el día de hoy pues, tenemos una actividad diferente que en relación a los dos primeros. Yo quiero agradecer a nuestra invitada porque pues ha hecho todo lo posible por estar presente con nosotros. Iba a estar de manera presencial, pero por cuestiones de salud no le fue posible, además de que tenía que viajar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta la ciudad de Oaxaca, y eso pues se complicaba por una cuestión de salud que tuvo durante la semana, pero bueno, ella dijo, yo voy a cumplir, yo ya quedé, entonces yo voy a presentarme con ustedes, entonces aquí estamos, sea a la distancia, pero aquí estamos. Gracias, Flor Denise, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, gracias. Y antes de continuar, pues quiero decirles que Flor Denise Pérez Chávez es considero una orgullosa egresada de aquí de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas. Quiero leer brevemente su semblanza. Ella, como les comenté hace un momento, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en esta universidad, cuenta con un diplomado en Derecho Electoral y Sistemas Normativos Indígenas. Desde 2017 es miembro del Sistema Profesional Electoral Nacional. Fue vocal de organización electoral en los distritos 09 y 10 del estado de Oaxaca y actualmente se desempeña como vocal de organización electoral en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas. Pues bienvenida, Flor Denise, bienvenida a tu alma mater, así sea a distancia. Sí, muchas gracias, pues ya unos años ya 11 años que egresé de la Universidad Vasconcelos y pues sí, me emociona el hecho de estar platicando hoy un ratito con ustedes, de pues regresar un poco de las herramientas que da la vida universitaria, ¿no? A la vida ya profesional de quienes ya nos desempeñamos en un ámbito distinto, que consideramos pues cercano a la carrera, ¿no? En este caso, pues efectivamente yo soy licenciada en Ciencias Políticas, pues el campo de acción de un politólogo va más allá de quedarse solamente en el ámbito propiamente tanto académico como de la praxis política, ¿no? De la forma tradicional en que pueden irse incorporando figuras a la vida política del Estado, del país, ya sea como candidatos o inmersos en partidos políticos o en pues, órganos de representación política, ¿no? Creo que el quehacer de uno o una politóloga va más allá y pues también da esa visión de entender la vida pública de una manera distinta. Justo eso quería yo comentarte, ¿no? Es decir, quizá quienes no conocen, digamos, el quehacer de lo que son los profesionistas o los profesionales de la ciencia política, quizá piensen, ¿no? Pues tal persona, o no sé, o mi hijo estudia ciencias políticas, va a ser un buen político. Y creo que el objetivo de la disciplina no va enfocada a formar políticos, sino más bien a formar profesionales
que entiendan lo que es el quehacer político, los problemas políticos de la sociedad en general. ¿No es así? Así es. Justamente, digamos, el ámbito del quehacer político, pues no escapa el estudio de la ciencia política. Pero la ciencia política es muchísimo más amplio que solo quedarse me voy a profesionalizar para ser un político profesional y ahora sí incursionar en la vida partidista del país, volverme un líder político, regional, estatal o nacional y ahora sí, ¿no? Me estoy desenvolviendo como un politólogo. No, sería erróneo decir que un politólogo significa lo mismo que un político. Puede un politólogo, claro, estudiar el comportamiento de un político y también puede convertirse en un político, pero su actividad no se limita a eso y su actividad también, o sea, si va a ser un político o una política, ¿no? Hablando de una mujer, creo que si va a incursionar ya en el quehacer público, su visión y el alcance de sus herramientas no se pueden quedar solamente a la manera tradicional como lo han hecho quienes han estado, ¿no? Y que a lo mejor no tienen una formación propiamente política o de ciencia política. Es más, a lo mejor no tienen ni una formación en ciencias sociales, porque en forma general las ciencias sociales abren el panorama de entender pues la realidad o las múltiples realidades que vivimos en una sociedad, ¿no? Y ahí es donde un politólogo tiene que empezar a hacerse distinto de las otras disciplinas que también son sociales, pero que su objeto de estudio no es el mismo que el de la ciencia política, ¿no? El politólogo tiene que tener claro que está destinado a estudiar y a entender y a explicar el origen del poder, el ejercicio del poder, la distribución del poder y cómo este poder impacta en la vida cotidiana de la sociedad o de las sociedades en las que se está desenvolviendo no solamente una ciudadanía, ¿no? Sino a lo mejor múltiples ciudadanías, como es lo que vamos a ver hoy en el tema de sistemas normativos indígenas. Claro, bueno, pues sí, es muy interesante tu reflexión, por supuesto, de lo que es el quehacer de un politólogo. Y queda claro, ¿no? Que el hecho de ser politólogo no necesariamente está enfocado especialmente a ser un político, que lo puede ser, sino, como tú le señales, entender múltiples realidades en los contextos distintos, ¿no? Donde se desempeña el politólogo, ¿no? Que puede ser desde el ámbito local, desde el ámbito nacional e incluso desde el ámbito internacional, aunque ahí también ya entra con otra disciplina como es la de las relaciones internacionales. Y pues tenemos bastante tiempo para hablar, aunque sé que esto se va a ir muy, muy rápido. No sé si de manera breve nos puedes decir un poco qué recuerdo tienes de tu estancia aquí en la Universidad José Vasconcelos. Bueno, pues yo pensaba que todavía era joven, o muy joven, pero ya, pues regresando a la memoria, pues hace 11 años que egresé, ¿no? Hace 11, 12, 13, 14, 15 años que hice por primera vez la universidad, ¿no? Yo terminé el bachillerato en Ciencias y Humanidades en la preparatoria número 6 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y desde ahí yo tenía claro que tenía que estudiar algo social. Yo decía, tiene que ser algo enfocado en ciencias sociales, ¿no? Y entonces, pues me puse a revisar los planes de estudio y todo lo que tenía que ver con ciencias sociales en Oaxaca. Y pues encontré la Universidad de Vasconcelos. Pues vamos a ver de qué trata la ciencia política, porque me llamó la atención. En general, en Oaxaca no hay como tal, pues, interesados en ciencia política. Es así que no hay tantas escuelas que ofrezcan esta disciplina, ¿no? Lo tienen que el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, la Universidad José Vasconcelos, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, que tiene disciplinas afines, pero que como tal no se llaman así, ¿no? No se llama ciencia política. Sí, otro enfoque, ¿no? Sí, es un enfoque distinto. De hecho, ahí
la rama central, pues son las ciencias sociales con terminaciones en diferentes áreas, ¿no? Pero así que haya como tal en ciencia política, el Instituto de Sociología solo tiene una que se llama en estudios políticos, ¿no? Pero no está enfocada en la ciencia política como sí lo tiene la Universidad Vasconcelos, ¿no? Entonces yo recuerdo que pues te dan una formación multidisciplinaria, porque yo sí recuerdo que llevé estadística, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, que generalmente yo escuchaba opiniones de los compañeros que decían, yo vine a estudiar una ciencia social para no ver números, ¿no? Que es lo que luego tenemos en mente, ¿no? También he escuchado de abogados que dicen, es que yo estudiaba Derecho porque no quería ver números. Y es un error también decir que alguien va a estudiar una ciencia distinta de los números porque no quiere ver los números, cuando principalmente la estadística está presente pues en todas las disciplinas, ¿no? Sean o no sean. En la vida diaria, ¿no? En la vida diaria, o sea, cualquier persona, o sea, necesita de números en la vida diaria. Entonces, por más que digamos, no voy a estudiar esto porque no llevo matemáticas o no llevo números, necesitas algo básico. Yo estudié la carrera de historia, por ejemplo, llevamos historia cuantitativa 1 y 2, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también analizamos economía, analizamos los procesos de los cambios económicos a través del tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ninguna disciplina está exenta de la historia. Yo te aseguro que hasta la filosofía y cualquier área necesita de la historia. ¿Por qué? Porque finalmente pues llegas a cuantificar de una u otra manera. Así es, y justo ahorita que mencionas economía, ¿no? Lo ligado que está la economía también con los estudios políticos, pues no podemos entender el ejercicio del poder también si no entendemos los fenómenos económicos que hay alrededor y cómo una política económica impacta también en el sistema electoral y en el sistema político de un país, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que sí llevábamos métodos cuantitativos, estadística 1, creo, estadística 2, y pues eso también te hace ver que la disciplina pues, tiene múltiples aristas y que tiene también, pues, al llevar varias materias relacionadas con pues, las ciencias sociales, pero también las ciencias más exactas o las ciencias cuantitativas, pues podemos ver que podemos hacer una especialización en una rama de la ciencia política que puede ser pues más específica en estudiar ciertos elementos del sistema, ¿no? En general. Entonces yo me acuerdo de eso, me acuerdo de que sí llevamos pues investigación cuantitativa, pues la lectura, ¿no? Que esa también no está lejos de ninguna disciplina, es así, la lectura tiene que entrar de cajón en todo, y pues entre más nos informemos, entre más leamos, tanto lo de la disciplina como de lo que quizá consideremos que no es, de verdad que tendremos más herramientas para poder hacer un análisis más completo de lo que estemos estudiando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que también el hecho de escribir ensayos, de escribir artículos, de empezar a hacer esbozos de análisis que después nos van a llevar a, pues ya en la vida laboral o en la vida académica, después de una licenciatura, nos da herramientas para poder pues comprender mejor las cosas que estamos analizando, ¿no? Los elementos del sistema social que estamos analizando. Sí, es súper importante todo esto que tú estás mencionando, ¿no? Porque pues en la vida laboral, en la vida real, pues siempre te vas a enfrentar a esas situaciones, ¿no? Y qué mejor que estar preparado para todo, ¿no? Como lo dice la misma frase de aquí de la Universidad José Vasconcelos, el hecho de contar con las herramientas, porque de nada sirve que pues cumplas todo tu proceso de formación por los 4 años y cuando llegues al ámbito laboral no sepas redactar mínimamente un documento o no sepas, por lo menos si no interpretar, pero saber más o menos qué datos estadísticos requieres para un cierto estudio, para un cierto lugar, para un cierto proceso. Y bueno, vamos a pasar a otro punto que me interesa. Seguramente muchos de los estudiantes o varios de los estudiantes actuales de ciencias políticas de aquí de la universidad y algunos que ya egresaron, les interesará saber
¿cómo es que tú has seguido esta carrera dentro del ámbito electoral? ¿Es por dedazo como se da dentro de la estructura política o es de manera diferente? Cuéntanos un poco cómo, si a alguien le interesa más adelante, algún egresado de ciencias políticas o de alguna otra carrera le interesa, ¿cómo es que pueden llegar a obtener un espacio laboral dentro del Instituto Nacional Electoral? Sí, claro. Bueno, el Instituto Nacional Electoral hay que recordar que es un organismo público autónomo y con autonomía, pues quiero decir que si bien recibe un presupuesto público, porque pues al final sí nos movemos con presupuesto público, todas las decisiones que se toman al interior se toman por órganos colegiados y pues alejados totalmente de la vida partidista, ¿no? Para poder estar dentro o para poder formar parte de la estructura, porque al final somos una estructura profesionalizada. ¿Y cómo se logra una profesionalización? Pues obviamente estudiando, ¿no? Entonces, al momento en que yo egreso de la universidad, hago mis prácticas en el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, y pues fue donde me interesó la materia electoral, justo porque vi en Oaxaca, que es el principal estado que tiene dos tipos de régimen electoral. Bueno, a nivel nacional tenemos dos, ¿no? El de partidos políticos y el de sistemas normativos indígenas. Y entonces, al estar allá en el Instituto Electoral, pues tuve la oportunidad de convivir con pues, el personal que me platicaba, ¿no? Yo he ido a elecciones por usos y costumbres y también he ido a elecciones por partidos políticos. Y me tocó también acompañar esos procesos. Me gustó. Y estando ahí, me entero de que en el Instituto Federal, porque todavía era el Instituto Federal Electoral aquella vez, pues se emitían convocatorias públicas, ¿no? Convocatorias, pues ahora sí que para todo el público, para el público en general, y en estas convocatorias, pues se podían concursar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Bueno, en ese momento era profesional electoral nada más, porque era un instituto federal. Y entonces, pues me interesó la convocatoria y todo, vino la reforma 2014 con esta reforma político electoral, el Instituto Federal pasó a ser un Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales estatales pasaron a ser organismos públicos locales, que dependen ahora en muchas de las actuaciones que tienen, dependen de la rectoría que ejerce el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues las convocatorias que lanza el instituto son públicas, se publican en la página de internet, en las redes sociales, en los estrados, es público totalmente, ¿no? Lo único que hay que tener ahí es la intención de participar, la vocación democrática o de servicio público, pero una vocación que sea realmente eso, ¿no? Una vocación. Con el desempleo que tenemos en el país, por supuesto que es válido que la ciudadanía diga, voy a concursar porque necesito trabajar, pero es muchísimo mejor cuando alguien lo dice porque cree que con esa participación que va a tener en el instituto va a hacer que el sistema democrático camine, que el sistema democrático se fortalezca desde la autonomía, ¿no? Y pues obviamente hay que presentar una solicitud, ahorita el registro es en línea, se inscribe una persona, pone sus datos de contacto y hay una guía de estudios general, ¿no? Que te dicen, vas a estudiar y es donde viene ahora la importancia de tener bien fundamentados los conocimientos en lengua española y en matemáticas, porque va a ser lo primero que van a evaluar al momento de que pues nos presenten el examen para poder ingresar al instituto, ¿no? Entonces, perdón, entonces ahí realmente radica qué tan preparado o preparada estás. Así es. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué tanto asimilas información y la pones en práctica, ¿no? Porque generalmente vienen textos de comprensión lectora, ¿no? En la parte de la lengua española vienen textos de comprensión lectora, el uso de la puntuación,
de la ortografía, ¿no? Vienen preguntas ahí de si se escribe con C, con S, con Z, cuestiones de sinónimos, antónimos, analogías, ¿no? Y en cuestión de las matemáticas, pues también vienen problemas de estadística, ¿no? De probabilidad. Y vienen como tal, pues, planteamientos muy precisos que después van a, pues, medir competencias al final de cuentas, ¿no? Y luego viene una parte específica en materia electoral. Ahí sí ya hay que estar leyendo la ley y la constitución para poder entender el sistema político mexicano. Y pues quienes ya venimos de una formación en ciencias sociales, pues lo tenemos más claro, ¿no? Ya hay herramientas previas que nos pueden ayudar para que al momento de concursar, pues ahora sí ya, ¿no? Tengamos un punto adicional por la propia formación que tenemos. Entonces, justo en eso consiste el concurso, presentar la solicitud, presentar los exámenes, aprobar los exámenes, y una vez que estén aprobados los exámenes, hacen una evaluación psicométrica. La evaluación psicométrica pues igual mide comportamientos humanos, ¿no? Y evalúan estos comportamientos y luego de ahí viene la etapa de las entrevistas, y una vez que termina la etapa de las entrevistas ya viene pues la publicación de los resultados, y pues es donde ya quien tenga los puntajes más altos va quedando en los primeros lugares, ¿no? O los lugares que estén vacantes. Eso sí, como es una convocatoria pues nacional, si la vacante está en Aguascalientes, Yucatán o donde esté, pues solo te hablan y te dicen, ¿no? Hay una vacante en Yucatán, ¿la tomas? Y justo, ya. justo eso te iba a comentar, ¿no? Es decir, que si realmente quieres trabajar o participar dentro de ese proceso, pues tienes que estar dispuesto a cambiar de domicilio, que es tu caso, ¿verdad? O sea, tú eres de aquí de la ciudad de Oaxaca y actualmente estás en Tuxtla, pero antes estuviste en otros lugares aquí mismo en Oaxaca. Sí, justo en el 2017 que me llamaron a mí, ¿no? Y me dijeron, ya, ¿no? Sí, sí aprobaste tus evaluaciones y ¿sabes qué? Hay 3 o 4 vacantes, ya me dijeron, ¿no? Pero me dicen que hay una en Oaxaca, la única vacante que estaba en Oaxaca estaba en Puerto Escondido. Entonces, ¿lo agarras? Pues sí, lo agarro. O sea, digo, si lo estás buscando y es tu oportunidad, pues es la forma en que tienes que, pues la oportunidad de entrar, ¿no? Al sistema que tanto querías, ¿no? Que es un servicio público y como tal, pues acá estamos, pues nos dedicamos de lleno a esto, ¿no? A esta materia que a mí, la verdad, me gusta, me apasiona y que lo tengo como parte de mi vida, ¿no? Tan es así que pues aquí estoy en Chiapas, en Tuxtla, en una ciudad que si bien es una ciudad desarrollada, pues es una ciudad muy calurosa, ¿no? Y a mí no me gusta el calor. Sin embargo, pues aquí estoy porque consideré esto parte de mi convicción profesional, y pues sería algo iluso pensar que siempre voy a estar donde yo quiero estar, ¿no? Justo eso es lo que te voy a comentar, ¿no? Es decir, porque muchas veces no queremos movernos de donde estamos porque pues, estamos cómodos, porque tenemos toda la mano, está nuestra familia, pero en estos casos, como tú lo mencionas, pues hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? Y sacrificar algunas cosas es pues, dejar la comodidad de la ciudad donde vivimos, de los amigos de siempre, de los familiares, y si quieren realmente o queremos realmente sobresalir, bueno, hablo especialmente para los jóvenes, ¿no? Si quieren sobresalir, si quieren mejorar, pues hay que mirar a otros lugares, ¿no? A otros Y digo, pues al final de cuentas, el ámbito electoral es una de tantas áreas en las que un politólogo puede desempeñarse y desenvolverse, ¿no? Estamos hablando de algo muy específico, ¿no? Así es. Entonces, digamos, si es algo que yo buscaba, que es algo que yo sabía que era una materia en la que podía especializarme, pues era la oportunidad, ¿no? Y dije, Sí, bueno, pues es el bueno, momento de emprender el vuelo. sí, sí, bueno, vamos a ir entrando a lo que nos trajo, que es el tema de los sistemas normativos internos. En este caso, normalmente hemos escuchado a nivel nacional
tienen esta imagen, y no solamente tienen la imagen, sino es la realidad de que los estados del sur, y específicamente los estados del sur, sureste, lo que se caracteriza o lo que caracteriza a estas entidades federativas es la alta composición de pueblos originarios o comunidades indígenas. En el caso de Oaxaca, que es el estado que nos ocupa, bueno, específicamente aquí, porque es donde se encuentra la Universidad José Vasconcelos, hablamos de una población indígena muy, muy elevada. Si nos vamos a datos del INEGI, pues estamos hablando de una tercera parte. Si nos basamos a partir de la autoadscripción, es decir, personas que se reconocen como indígenas, aunque no hablen alguna lengua, pues llevamos a más del 60%, 62, 63, 63%. Yo no tengo estos datos en el caso de Chiapas, pero sabemos, ¿no?, de toda la gran multiculturalidad que existe ahí, la gran cantidad de pueblos originarios que operan allá. En ese sentido, somos muy parecidos, creo, en cuanto a la composición étnica indígena. Sin embargo, yo quisiera que entremos un poco en esto, ¿no? Realmente se parecen en cuanto a lo que es, ya hablando propiamente de lo que son los sistemas normativos internos, entendiendo los sistemas normativos internos como un conjunto de reglas, un conjunto de principios que asumen las propias comunidades para poder elegir a sus autoridades municipales, las autoridades políticas, porque esto, pues, evidentemente está reconocido dentro de la Constitución política mexicana, incluso dentro de los tratados internacionales. Entonces, ¿tú cómo ves así como para empezar esto? Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Prácticamente todo el sur-sureste es muy, muy parecido. Y tan es así también que en esta parte del país es donde más conflictividad social existe. Y justo pues se puede explicar también por las diferencias que tenemos dentro de la misma sociedad, en el caso de Oaxaca, ¿no? La sociedad oaxaqueña, en el caso de Chiapas, la sociedad chiapaneca. Y sí, los hablantes de lengua indígena en Chiapas también alcanzan el 70% de la población, ¿no? Igual que en Oaxaca, pero hay una pequeña diferencia. Aquí solamente son 124 municipios. Del total de los 124 municipios, uno nada más se rige por sistemas normativos indígenas, ¿no? Que es el municipio de Oxchuc. A diferencia de los municipios de Oaxaca, ¿no? Que de 570, para empezar, 570, pues ya representa el 23% de municipios del país, ¿no?, que se encuentran en un solo estado. Es casi un cuarto de municipios que están ahí, ¿no? Y hay gente que dice, pues sí, pero son unas células muy pequeñas, ¿no? Son a veces municipios muy pequeños que no puedes comparar con municipios de otros países. Y siempre les digo a las personas que me dicen eso hasta en tono de burla, ¿no? O hasta en tono de broma, que al final de cuentas, así sea 1 o 100 o los habitantes que tenga ese municipio, tienen una forma de gobierno, tienen una autoridad municipal, tienen una sede del poder, ¿no? El ayuntamiento, el palacio municipal, y tienen su propio sistema, ¿no? Como estábamos diciendo, este conjunto de reglas, ¿no? Entonces, puede significar, porque al final de cuentas el valor lo ponemos desde fuera, ¿no? Puede significar mucho o poco, o en la medida que uno lo pueda empezar a poner, pero al final de cuentas es un municipio más y ya, ¿no? O sea, aquí son 124 y ya son 570. Allá son 417 por sistemas normativos indígenas y aquí es 1, ¿no? ¿Cuál es la diferencia también? Bueno, que aquí el municipio que se rige por sistemas normativos aquí, pues dura 3 años. El ayuntamiento siempre va a durar 3 años, ¿no? O sea, el gobierno que entre hoy, en 3 años se va. ¿Cuál es la diferencia con Oaxaca? Bueno, 328 municipios de usos y costumbres o de sistemas normativos, porque antes pues se le llamaba de usos y costumbres, ¿no? Que a la fecha pues en el lenguaje cotidiano siguen siendo usos y costumbres. 317. Sí, ¿no? Entonces, 328, sus gobiernos duran 3 años.
En 31 duran 1.5. En 57 duran 1 año. Y hay uno que tiene una duración de 2 años. Entonces, digamos que también en eso estriba la diferencia entre los municipios allá y el municipio acá, ¿no? Acá hay más municipios indígenas, por supuesto, pero se han dado el régimen de partidos políticos para elegir sus autoridades. Y allá no. O sea, en Oaxaca tienen muy claro que, pues al final de cuentas convergen dos sistemas. El sistema de partidos políticos o el sistema de la democracia liberal, como le dicen, ¿no? Y el sistema de la democracia comunitaria, con una visión distinta de la occidental, donde obviamente, si bien trabajan para que se hagan elecciones federales, también tienen muy claro que para las elecciones locales o las elecciones de sus ayuntamientos, solamente ellos se dan las reglas para poder constituir a su gobierno, ¿no? Okay. En el caso de acá, pues es distinto, porque como ya se dieron ellos el régimen de partidos políticos en la mayoría de sus municipios, pues sí hay actores políticos claramente identificados con partidos que están haciendo política dentro de estos municipios, ¿no? Perdón que te interrumpa, resulta sumamente interesante, ¿no? O sea, dos estados muy parecidos en cuanto a su composición étnica, sin embargo, dos sistemas políticos, digamos, diametralmente opuestos, ¿no? Es decir, sí es sorprendente, creo, desde mi punto de vista, que en el caso de Chiapas solamente un municipio se rija bajo el sistema de usos y costumbres o normativos internos, ¿no? Es decir, es la gran mayoría, no representa nada, pues no representa nada en cuanto a, hablando en cuanto a porcentajes. Y No, además, realmente no, y además, ay, perdón que hay que te... considerar que Chiapas, o sea, si bien es un estado territorialmente relativamente más pequeño que Oaxaca, tiene una población mucho más grande, tiene como 1 millón más. Sí, En tiene cuanto un millón más, un millón en más. cuanto a electores, supongo que por ahí anda también, en cuanto a proporcionalmente hablando, ¿no? Adelante. Sí, sí, y además, bueno, también hay que recalcar que aquí el municipio que se rige por sistemas normativos indígenas, pues a partir de 2017 es que obtuvo esta resolución, ¿no? Ellos tradicionalmente se regían por partidos políticos y fue hasta en un punto de quiebre que dijeron, no, nos vamos por sistemas normativos. Y sí es una comunidad indígena, sí hablan lengua indígena, el Tzeltal, de acá es una lengua maya, y la hablan y efectivamente, pues, a partir del 2017, pues tienen estas prácticas consuetudinarias para poder elegir a su autoridad municipal. Sin embargo, también derivado de todo este conflicto que se dio para poder cambiarse de régimen, pues nada más han tenido elección en el 2018, cuando eligieron a todo, cambiaron a todo todos los poderes, ¿no? Porque en 2018, así como va a ser en el 2024, vamos a tener 6 elecciones acá. Van a renovar la gubernatura, el Congreso, los ayuntamientos y las 3 federales, ¿no? Aquí pasó lo mismo en el 2018 y en el 2021 ya no pudo hacerse efectiva su elección municipal, ¿no? Que también es una característica aquí y allá. Bueno, Ochuque es un municipio grande que tiene alrededor de 100 localidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí las 100 localidades asisten el día de la elección. ¿Qué pasa en Oaxaca? De los 500, de los 417 municipios por sistemas normativos indígenas, pues son 130 los que solamente tienen a la cabecera municipal, es decir, son municipios libres, ¿no? No tienen agencias, no tienen localidades, no tienen nada. 136 tienen agencias y localidades que no se involucran en la elección del ayuntamiento, ¿no? O sea, es decir, están, pero no están electoralmente hablando, ¿no? Digamos, existen ahí, administrativamente ahí están, pero también pasa algo curioso y pasa pues en la vida
comunitaria de Oaxaca, que la ciudadanía se siente identificada así comunitariamente, ¿no? Hay gente que dice, yo soy de la agencia tal y punto. Cuando me toca ir a hacer un trámite, pues tengo que ponerle coma y el nombre del municipio, ¿no? Pero Sí, realmente yo me considero de la comunidad a la que yo pertenezco. sí, Entonces, generalmente, estas 136 agencias, y bueno, estos 136 municipios donde las agencias y localidades no participan, pues no hay como tal una trascendencia político-electoral. Sí lo hay en la cuestión de los recursos, porque al final de cuentas administrativamente ahí están y pertenecen al municipio, ¿no? Sin embargo, la cabecera municipal también en esta forma de la libre determinación, pues también no sé, no hay las ponderaciones que hacen para considerar las opiniones de estas localidades y de estas agencias. Y bueno, luego tenemos otros 151 municipios donde las agencias y localidades sí participan o participan de forma parcial. No sé si has escuchado que dicen, ¿no? La agencia tal va a poner al síndico y la agencia tal va a poner a los regidores, pero la cabecera siempre va a elegir a la presidencia presidente. municipal, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, digamos que como que la distribución del poder en Oaxaca está entendida de manera distinta a como está entendida en otras partes del país. A ver, perdón, vamos tratando ahí de entrar a un tema ahí también súper interesante, creo. Académicamente muchas veces escuchamos que hablan de que Oaxaca es como un laboratorio social. Entonces, en cierto sentido, pues no sé si tengan razón, pero sí distintas disciplinas como la antropología, la ciencia política, la sociología, principalmente estudian mucho lo que es el tema Oaxaca, fuera de Oaxaca me refiero. Investigadores de otras entidades o incluso de otros países. Entonces, cuando hablamos, dices, no, pues en Oaxaca existen dos sistemas, ¿no? El de partidos políticos y el de sistemas normativos indígenas o sistemas normativos internos. Y finalmente esto le da cauce, ¿no? A atender la problemática política que impera en cada uno de los municipios y lo que esto lleva. Has dado ejemplos súper interesantes hace un momento de todas las localidades que intervienen en esto y con un conjunto de actores que intervienen en todos estos procesos. Pero en la práctica, pues quienes forman parte de una comunidad, pues van a decir lo mismo, ¿no? Si, sobre todo tú que has estado en diferentes municipios de Oaxaca, al estar en el distrito, en los distritos de Puerto Escondido, de Miahuatlán, que es muy complejo todo lo que es la parte de la Sierra Sur, pues ya vemos en el territorio, vimos en la práctica realmente la complejidad que significa esto, ¿no? Que más allá de lo que plantea la teoría de los grandes estudios, de que existe todo, como que todo es bello, ¿no? Pero en la realidad, pues vemos que la situación es mucho, mucho más compleja. Es decir, podemos decir que existe un sistema normativo interno donde se dirimen los conflictos, etcétera, pero muchos dirán en la práctica, no, pues es que no, en realidad dentro de los sistemas normativos internos ahí lo que se repite son los vicios de los sistemas políticos, que existen grupos, que existen actores, que existen líderes, quienes pueden decidir de una u otra manera para dónde debe ir las decisiones colectivas. Y cuando eso no ocurre, pues en realidad deriva en conflictos, pues que hemos visto que han sido muy, pues no sé cómo decirlo, sí, pero sí de alto grado, ¿no? De violencia en algunos casos. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Creo que no hay un sistema, pues, o sea, no podemos decir que hay un sistema mejor o peor que otro, ¿no? Sino que simplemente son sistemas distintos que atienden diversidades distintas. Y efectivamente, podemos decir que hay, pues, municipios donde la conflictividad es mayor que en otros, y también que esta conflictividad viene dada por justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? Hay muchos sistemas que se empiezan a parecer al sistema tradicional de partidos políticos y que también empiezan a arrastrar aquellos vicios de esta democracia liberal, ¿no? Que no debería ser, porque ni siquiera en la vida de la democracia liberal debería existir
sino que se ha hecho una práctica recurrente solamente como aquello opuesto a los principios democráticos de libertad, de tolerancia, de respeto a la ley y a las instituciones. O sea, no, es una práctica que dices, si no hago política así, ya no la hice, ¿no? O sea, ya no escalé, ya no seguí mi carrera política, ya no, o sea, como que lo vemos que eso que está viciado está bien. Y cuando este tipo de comportamiento se reproduce en municipios que tradicionalmente eligen a sus autoridades por un sistema normativo interno, es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? De hecho, a mí cuando me tocaba ir a concertar espacios en los municipios por sistemas normativos indígenas, lo primero que te pregunta la gente es, ¿pero verdad que ustedes solo vienen para el ámbito federal? ¿No se van a meter con las normas internas? Y uno les contesta, sí, efectivamente, o sea, yo vengo a buscar un lugar para ubicar una casilla para el día de la elección, porque va a ser el día en que vas a elegir a tu gobernador, a tu gobernadora, a tu diputado o diputada local, o al federal, ¿no? Y luego dicen, ¿no? Porque sí es muy, muy común escuchar, es que ellos son diferentes a nosotros, ¿no? O es que los partidos siempre traen algún tipo de vicio para la vida comunitaria y nosotros no queremos nada que ver con partidos. Bueno, sí, pero también tienen claro que los partidos postulan candidatos para cargos federales y que a ellos les corresponde, bueno, y estatales, ¿no? Fuera del ayuntamiento, y que a ellos solo les corresponde elegir a sus autoridades municipales. Y con eso lo tienen claro y saben que así va a ser. Pero también he visto y he revisado también la literatura que cuando ya los ayuntamientos o los municipios más bien empiezan a darse algunas normas que se van asemejando a partidos políticos, es cuando empieza la conflictividad municipal, ¿no? La conflictividad electoral o postelectoral. ¿Por qué? Hay municipios grandes, ¿no? Que tienen agencias y localidades y que a veces hay actores regionales, porque ni siquiera son municipales, ¿no? A veces son actores regionales que están incrustados en la vida de los partidos políticos o que llevan tiempo haciendo pues una vida política intensa en partidos o como los intermediarios entre los partidos y las localidades indígenas. Y entonces, pues como que ahí empezamos, ¿no? De que, pero a ti, agencia, no te tocan recursos, ¿verdad? ¿Por qué no le dices a la cabecera que te tocan? O si no, tú en la siguiente elección, tú vas a querer participar en la elección. O sea, esa comunidad o esa agencia o la ranchería o lo que sea, no quería o no sabía o no quiere, pues no entiende, como te decía al principio, no entienden que ellos son un núcleo básico que es la comunidad y no quieren ser parte de la elección del ayuntamiento. Lo que sí quieren es tener asegurado su bienestar social y eso cualquier, ¿no? Cualquier localidad, cualquier agencia, cualquier comunidad pequeña, pues va a querer eso siempre. Pero por supuesto que se ha vuelto una medida de presión. O me das los recursos, o sabes qué, yo a la otra voy a querer ser parte del ayuntamiento, ¿no? Voy a querer formar parte del sistema electoral. Yo también voy a ponerte un candidato. Yo también quiero, yo también. O sea, pero quizás no sea el motivo principal el querer pues formar parte del ayuntamiento. No, lo que yo quiero es que se vean obras en beneficio del desarrollo comunitario, que a lo mejor solo concentra la cabecera municipal, ¿no? ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Ah, bueno, también ya hay planillas, ya también quiero asemejarme a un partido político, ¿no? De que, ahora vamos a competir por planillas. Y ahorita está siendo más visible y es más visible en aquellos municipios más grandes, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en la costa justo está el caso de Santiago Ixtayutla, que es un municipio pues mixteco chatino, ¿no? Pues, costeño al final, y que fue uno de los primeros que incursionó en los tribunales, ¿no? Que fue uno de los primeros que se inconformó porque quería, pues, tener participación de agencias, mujeres, jóvenes, y empezó así a participar, y es donde empezó el conflicto.
Sí, justo ese es el punto muy interesante, ¿no? Que quería abordar dos. Primero, yo creo que se van creando también líderes dentro de estos sistemas, se van creando líderes que normalmente se relacionan con un partido político y a veces pues, están inmiscuidos dentro de un partido político y regresan a las comunidades a tratar de llevar a la práctica ¿cómo se llama? Pues estas prácticas políticas que yo mencionaba. Y a veces, pues, reclaman el sentido de que, pues aquí estamos por y costumbres, pero al rato ya los ves como candidato a diputado o candidato a algo, representando a un partido político. Y eso, pues, se puede prever o se puede observar. Y otro punto, esto último que tú mencionabas, es que finalmente las comunidades a través de la historia, pues, han sabido también utilizar los recursos jurídicos a su alcance, ¿no? Históricamente, desde el siglo XVIII, siglo XIX, los recursos que existían en esos momentos, pues los utilizaban para defenderse en el ámbito principalmente agrario. Pero ya recientemente, pues yo creo que en lo que va de este siglo, también han aprendido a emplear el recurso jurídico en el ámbito electoral. Y en el caso específico de Oaxaca, creo que fue muy claro a partir del gobierno de Gabino Cueno, cuando surgió todo este gran movimiento, cuando las agencias empezaron a generar, ¿cómo se llama? Utilizar estos recursos para estar en contra de las elecciones que se llevaban a cabo en las cabeceras municipales, y fue una gran cantidad de municipios donde hubo este tipo de conflictos. ¿No es así? Sí, y de hecho tenemos uno muy cercano, conurbado a la capital, que es el municipio de San Sebastián Tutla, ¿no? Que tiene a su agencia, tiene a su fraccionamiento el Rosario, ¿no? Y que los habitantes del Rosario siempre dicen, pues que no me dejan participar, pero sí me cobran impuestos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo pago mis impuestos si no quieren que yo participe? Y soy como así como lo relegado, ¿no? O sea, no, pues, ¿no? No cuento para esto, pero sí cuento para, económicamente o fiscalmente, pues sí contribuyo, ¿no? Pero ¿qué contesta la cabecera? Es que nosotros somos la comunidad y regresamos a lo que es, o sea, la célula básica, ¿no? Es la comunidad. Ustedes no son originarios, son avecindados. Entonces, ahí es donde empezamos con el conflicto entre el encuentro de ciudadanías, ¿no? O de lo que le han llamado los estudiosos las ciudadanías diferenciadas, ¿no? Porque yo originario sí soy ciudadano y tú avecindado eres eso, un avecindado, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues sí contribuyes con impuestos porque prácticamente estás viviendo en mi territorio, pues eres un avecindado de lo que no deberías de ser porque es mi tierra, ¿no? Es mi municipio, es mi ejido, porque al final de cuentas son ejidos o eran ejidatarios, que esa también es otra característica principal, tanto allá como acá, ¿no? La propiedad comunal o la propiedad ejidal, ¿no? Que también eso influye mucho, pues dices, no, es que yo era el dueño de todo eso, yo soy el originario del municipio y yo soy la única persona que puede elegir a sus autoridades, tú no. ¿Por qué tú? Si los únicos que van a ser siempre presidentes municipales van a ser los originarios del municipio. Claro. No. Entonces, por eso no se ha dado ese cuarto nivel de gobierno, ¿no? Que han querido muchos que se reconozca la agencia como ese cuarto nivel de gobierno, porque dices, bueno, así ya voy a poder influir y voy a poder yo velar por los intereses, pues al final de cuentas comunitarios, ¿no? Sí. Y es cuando vienen este tipo de conflictos. Y hay unos, perdón, pero hay unos que pues ya traen unos conflictos que si bien jurídicamente y administrativamente una agencia pertenece a la cabecera, pero en realidad no hay ninguna relación. No. No existe ninguna relación. No quiero saber nada de aquello. Pues ni voy a reclamar recursos, ni voy a reclamar mi participación en las elecciones. O sea, simplemente me mantengo al margen, soy un pueblo distinto, aunque digan jurídicamente que pertenezco a ese municipio, ¿no? Sí, Entonces, de hecho hasta se ven así, ¿no? O sea, somos sí, diferentes, ¿no? sí. Yo lo platicaba con mi papá es de una agencia municipal, y yo recuerdo que desde que era niña, o sea, le preguntaba así, ¿y tú de dónde eres? Y él siempre decía el nombre de la agencia, y yo hasta cuando ya crecí y estudié el nombre de los municipios, supe que pertenecía a un municipio. Yo siempre decía, ¿pero por qué siempre dice así? O sea,
y no le pone, pues, no le ponía nunca el nombre del municipio, siempre decía la agencia, ni siquiera decía la agencia, decía yo soy de tal Santa Catarina, Yagüillo, ¿no? Yo soy de ahí. Y efectivamente uno va y ve que tiene su propia norma, porque al final de cuentas en cualquier tipo de, sea o no municipio, sea agencia, ranchería o lo que sea, tienen una forma de gobierno, pues entonces instalan y hacen su asamblea y eligen a sus cargos y todo. Entonces yo pensaba, cuando era muy niña, pensaba que pues, era un municipio. Ya después me vine enterando que era una agencia, ¿no? Y Sí, pues a ¿por esa qué? edad uno distingue, ¿no? ¿Qué es agencia? No, 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 ya después le digo, qué es cabecera? pero Simplemente son dos pueblos. tu municipio es ¿no? No, ese es otro pueblo, me decía, ese es otro pueblo y no compartimos nada, no tenemos nada en común. Quizá la lengua, decía, y hasta con eso, con sus variantes, ¿no? Sí, Pero ellos tienen su fiesta patronal y nosotros tenemos nuestra propia fiesta patronal. Ellos tienen su asamblea y nosotros tenemos nuestra asamblea. Ellos tienen su camino, llegan por otro camino y nosotros por otro. O sea, pero realmente no dependemos de ellos en nada, ¿no? Pues solamente para los trámites administrativos, jurídicos y eso, lo que comentabas hace rato, pues efectivamente sí tengo que ir allá, ¿no? Cuando voy a la sede distrital, pues tengo que decir que vengo de ese municipio, pero realmente yo no me siento parte. Y así como lo veía con mi papá, lo veo pues con la mayoría, si no es que todas las agencias que no se consideran parte o no se consideran uno mismo con el ayuntamiento, ¿no? Con la cabecera municipal. Entonces, sí, digamos que ahí también es otra diferencia, porque también tienen sus propios sistemas, sus propias reglas, sus propias instituciones, aunque no sean pues no sean una figura o un órgano de gobierno reconocido, ¿no? sí. Bien, pues invitamos también a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo. Si alguien quiere, si alguien quiere realizar algún comentario o alguna pregunta respecto a lo que estamos platicando, pues realmente lo pueda realizar a través del chat. Estamos hablando con Flor Denise Pérez Chávez. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas en esta universidad. Y bueno, en este caso vamos ya vamos avanzando y seguramente hay muchos puntos que podemos ir discutiendo, que podemos ir analizando. Pero hay un aspecto fundamental, hay un punto importante que a mí me gustaría abordar también que tiene que ver con la participación de las mujeres. ¿Qué tanto las mujeres pueden participar dentro de los sistemas normativos internos? Sabemos que por ley están ya cualquier comunidad, cualquier municipio está obligado a considerar a las mujeres, a las agencias, etcétera, ¿no? Pero sabemos también que ha habido resistencias importantes y hay lugares donde pues realmente no lo permiten y gran parte o muchos de los conflictos cuando echan abajo una elección es precisamente porque no hay participación de las mujeres. En tus recorridos, específicamente en los distritos 9 y 10 en Oaxaca, ¿encontraste casos de este tipo, Flor? Pues mira, sí encontré y al final de cuentas, sí ha habido más participación, o sea, históricamente y no solamente en el régimen de sistemas normativos, en el de partidos políticos también, ¿no? Cuando se empezó a conceder, porque así fue, ¿no? Conceder el derecho de participar a las mujeres, pues también hay que decirlo también claro, fue por un motivo de, bueno, necesitamos números, ¿no? Y las mujeres son números al final de cuentas. Y somos una población importante, digo, nacemos más mujeres, somos más mujeres en el padrón y en la lista nominal. Por supuesto que cuenta ese voto para cualquier partido político, ¿no? Por eso nos hemos vuelto un sector, pues importante o un sector de atención, porque pues al final sí los números dicen mucho, ¿no? Y en los sistemas normativos indígenas sí se les ha ido pues obligando, si se le puede decir así, a respetar esa paridad. Si bien en partidos políticos esa paridad va 50 y 50, en los sistemas normativos se ha dicho que vaya siendo progresivo, ¿no?
que si ya hubo una mujer, bueno, ahora va a haber dos, que si la vez pasada no fue posible que fuera presidenta, bueno, pues a lo mejor a la siguiente. Pero ¿qué ha pasado? Y me pasó un caso que me contó una persona, ¿no? Que es que yo ya era la candidata oficial, fue en un pueblo de ahí de la costa, pero dice, me dijeron, cuando ya entres al mes, renuncias, ¿no? Y va a subir otra persona. Tiene que ser mujer porque ya dijeron que tiene que ser mujer, pero va a ser una cercana al cacique de la región. Entonces dijo esta persona, y yo ya no quise, porque no van a jugar conmigo, ¿no? Entonces también es eso, qué tan consciente se está volviendo para la ciudadanía indígena, ¿no? El hecho de decir, no, yo ¿no? Sea como sea, yo no voy a ir, ¿no? Y que está relacionado también íntimamente con este sistema de cargos, ¿no? Por ahí recuerdo bien el caso de Eufrosina, ¿no? Que fue muy sonado en aquellos años, que decía es que yo quería ser presidenta y no me quisieron, ¿no? No quisieron, me obstaculizaron el paso. Y no creo que sea el único caso, digo, puede ser de todos, pero hoy la vemos, pues ya es una política profesional, ¿no? Es justo lo que decíamos. Es decir, Entonces, ¿qué quería? ¿Sí quería ser presidenta de su pueblo o quería ocupar ese eslabón para después incursionar en una arena política más importante, si lo vemos así, o de mayor trascendencia, o que le iba a poder dar un futuro distinto a la política, ¿no? En la política. Digamos, no es malo, es legítimo, sí, sí, desde luego. pero lo que no es tan legítimo es decir, yo quería y me impidieron y todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que decían las autoridades de ahí, la misma asamblea, es que no es el hecho de impedirle ser presidenta, es el hecho de que no ha cumplido con el sistema de cargos, ¿no? Sí, justo eso se trata de los sistemas normativos internos, ¿no? Es cumplir a través de una serie de reglas que establecen las propias comunidades. Y es que además, una actividad, más bien aquí en el ámbito de la política profesional, ¿no? La actividad pública es, bueno, yo hoy voy a ser gestor, ¿no? Y mañana ya me voy acercando más al partido y empiezo a trabajar desde abajo con mi partido y de repente va a ver que como yo ya fui gestor y pues al final movilizo, tengo capacidad de movilización, bueno, a lo mejor me van a dar una precandidatura o una candidatura y no va a pasar nada, no va a importar, al partido político no le va a importar si yo tengo o no tengo una, digamos que, pues, una vida comunitaria activa. Sí. Caso contrario al que sucede en el ámbito comunitario específicamente, ¿no? En el caso comunitario, tengo que hacer la vida comunitaria para que me puedan reconocer como una ciudadana o un ciudadano activo en esa comunidad, ¿no? Y que yo después pueda avanzar en pues en el escalafón de ese municipio. O sea, si Sí. yo no cumplo con mi sistema de cargos, que eso también es una diferencia muy marcada entre el sistema normativo indígena y el sistema de partidos políticos, porque allá, o en el sistema normativo, tengo que cumplir funciones hasta religiosas, ¿no? Es donde la política no solamente no es pública nada más, pública y ya, sino que la política es, pues desde la vida interna de la comunidad, que va desde las reglas religiosas, mayordomías y demás, ¿no? Diferente a los partidos, o sea, si yo No, soy candidato en un partido, pues no pasa nada, pues no pues tengo por qué tener una tradición o sentirme arraigado en... exacto. Bien, ya vamos rumbo al final de esta emisión. Pero yo creo que también hay experiencias en algunos casos, al menos algunos de los que yo he escuchado, conozco, en el caso de la Sierra Norte, por ejemplo, que me parece que ahí por lo regular son de un año los cargos dentro de los ayuntamientos.
Y yo me acuerdo de un municipio que visité donde decía la presidenta municipal, dice, es que sí es por un año, dice, pero al final hay una evaluación de nuestro trabajo de parte de la asamblea. Y entonces la asamblea evalúa realmente qué tanto cumpliste con tu cargo durante ese año. Entonces, si fue presidente o presidenta municipal, bueno, entonces se somete a votación si cumplió cabalmente con su cargo o no. Entonces, si lo hizo, en ese caso, entonces se le va a retribuir económicamente, pero la cantidad de 5,000 pesos, no estoy hablando como unos 5 años, 6 años, la cantidad de 5,000 pesos por todo el año de servicio. Y así van con cada uno de los puestos, con el síndico, con los regidores, etcétera. Y entonces nos comentaba, dicen, no, pues es que hay algunos que dicen, no, pues a mí yo ya cumplí, ya llevo 7, 8, 9, 10 meses ya cumpliendo muy bien, entonces ya en el penúltimo mes pues ya me dedico a tomar, ya no cumplo casi. Entonces en la evaluación, en la reunión de la evaluación, donde se decide esto, pues dicen, no, pues tú ya a partir de noviembre ya andabas de borracho o ya no venías, ni modo, vas a repetir otro año y entonces otra vez a repetir. Entonces, creo que esas, no sé si sean positivas o no, pero por lo menos la comunidad está vinculada directamente a todo este proceso y a todos los cargos que ellos mismos eligieron. Sí, pues de hecho se ha desarrollado a la par del ejercicio del poder un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Y de transparencia que lleva a cabo la asamblea. En aquellos lugares donde es más visible o todavía sigue muy vigente el poder de la asamblea, ¿no? Que tanto la asamblea determina quién sí y quién no fue un buen gobernante, ¿no? Al final de cuentas. Yo también tengo muy cercano experiencias justo de la Sierra Norte, porque pues de allá es mi familia, y luego dicen, no, es que si voy, decía un tío, ¿no? Siempre, es que si voy, me van a dar cargo, porque ya vivía afuera. Y si llego, me van a decir, ahora te toca servir a la comunidad. Y me van a evaluar y no puedo salir. O sea, si yo voy, me tengo que quedar el año ahí y no voy a poder hacer otra cosa más que estar ahí de lleno, ¿no? Entonces, regresamos, creo, a lo que es la convicción. Si hay una convicción de servicio, la persona se va a quedar, pero sabe que no va a tener una retribución también, ¿no? Sí. Dice ahí en estos pueblos serranos que, no, pero es que va a ser mi cargo va a ser una carga porque al final no voy a recibir tanto o no voy a recibir dinero por ejercer el cargo, pero sí con eso voy a imprimirle pues vida a la institución que ya nos dimos como municipio. Sí, sí, y en otros casos, pues seguramente será de manera distinta. Cada municipio es diferente, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco y retornar un poco en la parte de Chiapas, porque es analizar Oaxaca y Chiapas. Entonces, yo entiendo que en el caso de Chiapas se ha optado por el sistema de partidos políticos, no sé cuál sea la razón, pero tú, digamos, si estoy mal, me corriges, ¿no? Tú como vocal de organización electoral en la Junta Local del Estado de Chiapas, tú eres la responsable de coordinar todas las elecciones de carácter federal en todo el Estado de Chiapas, llámese diputados federales, senadores, presidencia de la República. En este caso, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los retos para ti cuando entras a municipios de composición indígena completamente? Ya nos dijiste algunos casos en Oaxaca, pero en el caso de Chiapas, ¿cuáles son tus retos en ese caso? Pues igual, ¿no? Hay, bueno, al área de organización electoral le toca todo lo que tiene que ver con la ubicación y equipamiento de casillas. Entonces, lo que ha pasado al ingresar a municipios que tienen presencia indígena es que, aunque no se rigen aunque más bien, aunque se rigen por partidos políticos, sí también tienen en cuenta que van a realizar una consulta, dicen ellos, para ver si van a dejar que el personal del gobierno, porque al final de cuentas nos ven así a todos, ¿no? Dicen, ustedes son personal del gobierno. Bueno, dice, vamos a ver, vamos a hacer una consulta entre nosotros
para ver si se les permite al personal del gobierno ingresar y hacer, buscar las casillas, y vamos a ver si se les da la autorización. Que también, que se hace acá y se hace allá, bueno, lo primero que hay que hacer es ir, presentarse con la autoridad, en el caso de las localidades, la autoridad ejidal, ¿no? Porque pues al final también son ejidos, es presentarse con ellos, pedir la autorización para recorrer el territorio ejidal, nos acompañan generalmente, porque pues están cuidando su territorio, es ir, cuidar pues el andar de nosotros. Ese es un reto, ¿no? Que es convencer a las personas de que, una, no somos gobierno, dos, no damos recursos, pues, ¿no? También es otra de las partes, porque a lo mejor gobierno quieren, pues, significar, ¿no? A lo mejor, tiene que hacer algo para que estemos mejor como comunidad indígena, y ya, pues, explicar esa parte, ¿no? Nosotros solo somos quienes vamos a ponerte tu casilla para que el día de la jornada electoral tú puedas ir y elegir al presidente municipal, al gobernador, a los diputados, al presidente de la República. Y es eso prácticamente, pues, como que ver que tengan estas dos visiones, que son dos tipos pues de elecciones, ¿no? Las elecciones locales, las elecciones federales, sí dejan que entremos y que trabajemos, pero hay lugares donde primero hacen una consulta entre ellos, que si podemos ingresar, pues ya, va a ser posible que entremos. Y en el caso de Okchu, que es un reto mayor, porque pues ese municipio sí es por sistemas normativos indígenas, y ahí sí lo determinan pues sus órganos de la asamblea o su órgano electoral en su momento. Si va a haber elección municipal, es porque va a haber elecciones en todas las demás. Si no, es porque de plano no va a haber elecciones en ese municipio, ¿no? Y eso fue lo que ha sucedido, lo que sucedió en el 2021. Sí hubo una asamblea ahí, fue a mano alzada y todo, pero al final de cuentas hubo inconformidades, no hay autoridad ahorita como tal constituida electoralmente, sí hay una autoridad administrativa, pero al final de cuentas, pues si no se soluciona la vida comunitaria de ellos, pues va a repercutir siempre en las otras elecciones. Bueno, finalmente, nada más a manera de conclusión, y ya con esto cerramos. ¿Tú encuentras desventajas y desventajas o ventajas propiamente entre un sistema y otro, tanto en Chiapas y Oaxaca? Sí, por supuesto, o sea, hay tanto cuestiones positivas y cuestiones no tan positivas. Ahora, la pregunta sería, ¿para quién es positivo y para quién no, no? ¿Qué actores estamos involucrados? Estamos, al final de cuentas, porque pues al ser un órgano electoral, pues también estamos relacionados con la vida electoral de los pueblos indígenas. Y sí hay, digamos, en la forma tradicional de gobernar, en la democracia liberal, pues obviamente los partidos son entidades de interés público, tienen como principio capacitar a los militantes, pues fomentar los principios democráticos. Digamos que estos partidos políticos al final de cuentas canalizan o deberían canalizar las inconformidades o las manifestaciones ciudadanas, y sobre todo están o nos sirven en los ayuntamientos o en los municipios que son grandes, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos siempre ir a una asamblea, alzar la mano y que nos tomen en cuenta cuando ya somos un número pues muy voluminoso o considerable en el ayuntamiento. Obviamente es imposible procesar así las decisiones. Sin embargo, pues para eso estarían los partidos políticos, ¿no? Y en el caso de los sistemas normativos, una ventaja que tienen es que la asamblea delibera, y la asamblea es la que califica el desempeño o no, tanto de los que van a ser candidatos como de los que ya están en la función pública, ¿no? Lo que decías hace rato, ¿no? Es que la asamblea me va a evaluar, la asamblea va a decir si en un año hice o no hice, porque al final de cuentas la diversidad de la duración del cargo, ¿no? Que va desde los
desde el año hasta los 3, pasando por 1 año y medio y 2, pues lo hace diferente a aquellos municipios que se rigen por partidos políticos, que ahí sí son 3 años, ¿no? Y que también, ¿qué ventajas tienen los partidos? O bueno, ¿qué ventaja tiene este tipo de democracia? Que hay reelección, ¿no? Sí. Y que si alguien dice, es que en 3 años yo no pude hacer, pero trabajé bien y me está evaluando el municipio, porque al final también la reelección es una forma de evaluar, ¿no? De evaluar la rendición de cuentas. Bueno, puedo reelegirme, caso contrario a un sistema normativo indígena, ¿no? Ahí nadie se puede reelegir porque viene el sistema, pues viene otro que también va a hacer el cargo, ¿no? Que también es una diferencia entre uno y otro sistema. Bueno, en el sistema de partidos políticos o de la democracia liberal, pues es, yo tengo que ir personalmente, presentar mi credencial de elector, que me busquen en la lista nominal y que me den una o tantas boletas como elecciones haya en ese estado, ¿no? Entonces, pero tiene que ser personal. Y en el caso de los sistemas normativos indígenas, bueno, obviamente pues también tiene que ser personal, pero también hay asociaciones de personas radicadas, ya sea en el mismo estado, fuera del estado o fuera del país incluso, que también tienen sus propias asambleas y que también a veces tienen que regresar a hacer su cargo, ¿no? Porque le dicen, pues tú ya saliste, pero te toca, ¿eh? Sigues en el escalafón, ya te toca. Y tienen que regresar y hacer su cargo, ¿no? O incluso hay gente que dice, bueno, voy a pagar para que hagan mi cargo, porque yo no puedo, pero le voy a decir a alguien que está en el pueblo que haga mi cargo. No sea, los cargos menores, claro, pues ya el presidente municipal pues sí tiene que venir, ¿no? Y hacer su cargo. Pero esa, no sé si llamarla ventaja o desventaja, pero hacen que no se desvincule de la vida comunitaria, porque le dicen, tú es que tú tienes que hacerlo. Sí, eso es bastante interesante, ¿no? Que no hay una desvinculación, porque muchos llegamos así, pero nos desvinculamos, nos desterritorializamos, de hecho, y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Pues muchísimas gracias, Flor Denise, por tu tiempo, por hacer el esfuerzo, por estar con nosotros y compartir tus conocimientos, tus experiencias, tanto en Oaxaca como en Chiapas y en general sobre la carrera electoral. Gracias. Y pues con esto terminamos. Normalmente acostumbramos a entregar a nuestra invitado un reconocimiento. En esta ocasión, pues por la distancia no va a ser posible, pero aquí lo vamos a tener guardadito. Y cuando tú vengas, pues aquí lo vas te lo entregamos. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Entonces, no, gracias a ustedes por el espacio. ¿Quieres agregar algo? ¿Mande? No sé si quieras agregar algo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, pues por permitirme estar en contacto con ustedes, con esta cercanía que hay todavía con la universidad, y pues es también agradable saber que no se olvidan de quienes egresamos de la universidad. Y pues también invitar a todas los estudiantes en ciencia política a que se acerquen a pues estudiar de manera objetiva lo que pasa con el poder, ¿no? Al final de cuentas, los sistemas normativos también son una forma de distribuir el poder